procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Junto a mi querido pastor Iván Reyes, como siempre estamos acá para indagar un poco más en la palabra del Señor y en este estudio un poco más sistemático, un poco más continuo, un poco más lento también del Antiguo Testamento. Estuvimos compartiendo el establecimiento del sacerdocio, ahí en Levítico capítulo 8 al 10, y hoy vamos a estar viendo el código de la santidad, de los capítulos 11, y esperamos llegar hasta el 27, si así Dios lo permite. ¿Cómo está, querido pastor? Gusto de verle Hola, y querido hermano saludarle. Juan, qué bueno es poder estar con ustedes nuevamente y con cada uno de los auditores. Como bien decía usted, ahí indagando, profundizando un poco más en las Escrituras, teniendo este panorama general del Antiguo Testamento, intentando también poder ayudar igualmente al estudio de cada uno de los libros, porque cuando damos un panorama general, una estructura general de un libro, también esto ayuda mucho para que dentro de la estructura podamos hacer nuestro propio estudio personal, ¿cierto? Más exhaustivo probablemente, así que nosotros aquí estamos intentando dar una manito en ese sentido, con esto que es el placer de nuestra vida, que es lo más hermoso, es poder estudiar la Escritura y conocer más a nuestro Señor, conocernos más a nosotros mismos y la necesidad que tenemos también de crecer en la gracia, el conocimiento del Señor para santificación y para expresar mejor el carácter del Señor también en nuestra vida. Sí, tal como le dice, esa necesidad que debe estar en cada uno de nosotros para poder crecer en la gracia de Dios. Oramos, pastor, ¿le parece? Oramos. Nuestro buen Dios, te damos gracias primeramente por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por haberlo enviado, Señor, porque te pudiste despojar, Señor, de tu Hijo, para darlo por amor a nosotros con el fin de poder volver a ti, Señor. En ese amor que no alcanzamos a comprender, Señor. Un amor tan grande, un amor sacrificial, un amor eterno, un amor que todo lo dio. Gracias te damos, Señor. Señor, en esta hora te rogamos que puedas usarnos, que puedas estar siempre presente mediante tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, y guiarnos en el estudio de tu palabra, el conocerte más, Señor, y el ver cómo has guiado y has orquestado todo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti, ayúdanos, Señor, cada día más a poder oír tu voz. Ayúdanos, Señor, a, a ver esta necesidad que tiene que estar en cada uno de nosotros para poder conocerte y con esa forma, Señor, poder conducirnos como tú lo has establecido. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces a Levítico, allí en el capítulo 11 en particular, solamente algunos versículos, porque no podemos estar viendo todo, porque es un panorama general, no es obviamente un estudio exhaustivo, sistemático del punto de vista, cierto, de una exposición, sino que estamos hablando de un panorama general del libro. Y recuerden que dijimos en ocasiones anteriores, hablamos sobre lo que significaba el libro de Levítico, el libro de la santificación, así le denominamos, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre, siendo Génesis el libro de la elección, siendo Éxodo el libro de la redención, Levítico es el libro de la santificación. Y esto nos recuerda un texto del apóstol Pablo donde dice en el capítulo 8 de Romanos, que yo quiero ir para que podamos también
contextualizar un poco lo que vamos a tratar en el día de hoy y que estamos tratando ya a través de todos estos capítulos que llevamos de este programa respecto a la visión del Antiguo Testamento. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 29 y 30, hace una enumeración muy interesante de lo que significa la obra de redención, la obra de salvación que comienza en la eternidad pasada, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten esta repetición, a estos, a estos, a estos, a estos. Es decir, a los que predestinó, a estos también fue que llamó eficazmente para la salvación. A estos que llamó eficazmente para la salvación, a estos también los justificó. Y a estos que justificó, a estos también glorificó. Es decir, muestra como un proceso que completa el plan de redención totalmente. Cuando si lo comparamos con lo que hemos visto, a estos que escogió en Génesis, a estos también redimió. Y a los que redimió, a estos también santificó. ¿Se entiende? Hay como una línea muy interesante y que nos ayuda a poder entender un poquito más lo que es el tema central del libro de Levítico, que vamos a tenerlo aquí en los capítulos 11 en adelante, como hemos visto. El versículo 43 hasta el 45 del capítulo 11 nos contextualiza más o menos en lo que significa el tema central de este libro en particular. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para que ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Cuando se menciona una serie de leyes relacionadas, por ejemplo, con la lepra y cómo la persona tiene que quedaba contaminada, tiene que hacer un ritual específico para salir de esa contaminación ritual. Cuando se habla de animales limpios e impuros, el propósito final es este que está sintetizado en estos versículos. Ser santos porque yo soy santo. Y aquí podemos ver quizás una forma también de poder entender la escritura que es un bonus track, le digo yo, porque evidentemente es una ayudita para esto, y que tiene que ver con esto. Miren, cuando la Biblia nosotros la entendemos, está dada en preceptos. Por ejemplo, no mataréis, por ejemplo. O no adulteraréis. Esos son preceptos, ¿cierto? Los preceptos son los que están más cerca de nosotros, es decir, el mandato propiamente tal. Pero el precepto no está dado en lo etéreo, no está dado en lo abstracto, sino que el precepto tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento del precepto? Por ejemplo, no mataréis. El principio que lo afirma es la vida. O sea, la vida es la que se está defendiendo. Ese es un principio valórico. La vida es el principio valórico. El precepto es no mataréis. Pero si vamos atrás de no mataréis, el precepto, vamos al principio, que es la vida, la importancia de la vida o la inviolabilidad de la vida, entonces necesariamente esto tampoco puede estar simplemente en la idea general como lo que pasaba con un filósofo, ¿cierto? Que un filósofo intenta llegar a la verdad yendo hacia atrás y buscando las razones por las cuales las cosas son como son. Pero llega un momento donde no puede, hasta ahí llega. Pero resulta que el precepto no solo tiene un principio que lo afirma y lo constituye como una base, sino que ese principio deriva de una persona, la misma persona que dio el mandato. Entonces, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, sed santos, ese es el mandato, ese es el precepto, ¿verdad? Pero ese precepto, ¿sobre qué base se afirma? Es decir, ¿cuál es el principio que está, digamos, demandando que se cumpla? El principio es
la santidad. La santidad. El principio es la santidad. Pero, ¿dónde se avala ese principio? En una persona. Ujú. Porque yo soy santo. Santo. ¿Lo notan? Eso realmente está en muchas partes de la Biblia. Si nosotros pensamos en cualquier mandato, siempre tenemos que hacer ese ejercicio. A ver, ¿y este mandato en qué principio se basa? ¿Y este Ujú. principio de quién deriva? Y obviamente en la Biblia todo va a derivar al Señor. Por eso hablamos de teología del estudio de Dios, porque en definitiva todo tiene que ver con Él. Todo Con él. brota de Él. ¿Mm? Entonces, cuando tenemos ese principio, en este caso particularmente, es que Dios enfatiza esto, porque yo soy Jehová vuestro Dios, ahí está la persona, vosotros por tanto os santificaréis, ahí está el precepto, ¿Mm? Y seréis santos porque yo soy Yo santo. soy santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno entiende así la Biblia, sabe, tiene mucho más sentido y al mismo tiempo nos está indicando el propósito por el cual el Señor nos creó. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos creó? Para que reflejemos su carácter, ¿verdad? Para que vayamos por todos lados y conforme a nuestra vida, como ordenamos nuestra vida, de acuerdo a los preceptos de Dios, entonces Dios sea glorificado y sea conocido. ¿Y cómo tiene que ser conocido en esto específico? Como santo. Como santo. ¿Mm? Entonces, cuando el Señor dice, ¿cierto? Santifícalos en tu verdad, el Señor está diciendo, en otras palabras, hay un instrumento que yo utilizo para la santificación, es mi palabra, pero el propósito final es que se vea en la vida de los míos, de los creyentes, de aquellos que yo salvé, se vea el carácter de mi persona. ¿Mm? Entonces, es muy interesante eso, porque allí uno entiende que finalmente todo deriva en Dios, todo viene a Dios. Precepto, principio, persona. La persona de Dios es el centro de la cual deriva todo y de la cual mana todo. Entonces, no es simplemente un código moral. No sé si se está entendiendo lo que Sí. quiero decir. No es simplemente un código moral. Por ejemplo, uno lo que escucha o escuché durante mucho tiempo en la iglesia es, pero ya soy santo, pero está mal hacer esto, pero está mal hacer esto otro, pero está mal hacer esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Y qué es lo que está buscando la gente? Un código moral. ¿Se da Sí. cuenta? Que uno le diga, Cumplir con el. claro, que el pastor le diga, no, mire, esto sí, esto no. No, no es necesario eso. Porque el asunto no es un código moral que yo tenga que tener, sino es el hecho de saber por qué yo actúo de esta manera. Así es. ¿Mm? Entonces, no adulterarás. ¿Cuál es el principio? Fidelidad. ¿Y cuál es la persona? Yo sé fiel. ¿Lo Ujú. notan? Incluso el Señor compara la relación con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con el matrimonio. ¿Se fijan? Entonces, dice que Él ha sido fiel, pero ellos adulteraron. Entonces, el principio siempre, o sea, claro, el principio está avalado en una persona, brota de una persona. Y cuando entendemos eso, entonces ya no andamos preguntando, ¿es bueno esto? ¿No es bueno esto? Ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Si Dios es fiel, yo soy fiel. Si Dios es santo, yo soy santo. Sí, santo. Si Dios es bueno, yo soy bueno. ¿Me entiendes? Hay una diferencia notable. Ya no es un código moral, no es un montón de reglas que yo tengo que cumplir. Porque eso es moralismo, sino que yo cumplo esto porque el Señor es aquello, Ujú. es la fuente de todo aquello. Y ahí va la gran importancia que cuesta mucho hoy en día. Que tratamos de hacer cosas, tratamos de comportarnos de una forma para moralmente estar correctos, Así es. no buscando la principal fuente del hecho del mandato de Dios a hacer lo que tenemos que hacer. Claro, claro. Entonces, ¿por qué no debemos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra? ¿Por qué no debemos contaminarnos? Porque Él es santo, ¿eh? Él Así es. no hay contaminación en Él. Entonces yo también tengo que vivir de esa manera, porque yo soy Jehová,
que os hago subir de la tierra de Egipto, es decir, los he redimido para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Santo. Entonces lo que hace después el Nuevo Testamento es simplemente afirmar esta verdad y establecerla más teológicamente. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, es muy interesante también este proceso. Primeramente el apóstol Pablo habla de la salvación por gracia, ¿cierto? La justificación por gracia en los primeros capítulos de Romanos. Y luego en el capítulo 6 ya comienza a hablar de la santificación. En el capítulo 6, aquí es donde, por ejemplo, el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Bien. Así también vosotros, ¿ven? Aquí está. ¿Se fija? La persona primero explica lo que hizo la persona de Cristo en este caso, ¿verdad? Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué consideraos muertos al pecado? Porque Cristo murió por el pecado. Entonces, ahora vive y vive para Dios. Y si ahora vive y vive para Dios, vive, ¿cierto? En esa relación con Dios que es necesario, entonces, un cambio en nuestra vida para que en lugar del pecado gobierne sobre nosotros, ahora gobierna Cristo sobre nosotros, y entonces Cristo, como es santo, y la vida de Cristo está en mí, ¿cómo he de vivir yo? En santidad. Esa es una cosa bastante lógica. Miren cómo más adelante va a decir en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos o concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ven el cambio? Ahí hay un cambio, pero obrado ¿por qué? Por considerar a Cristo. Entonces, cuando hablamos de la santidad tenemos que ir a Cristo. Cuando hablamos de la santidad tenemos que ir a Dios el Padre. Cuando hablamos de la santidad tenemos que ir a Dios el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu tiene el apellido Santo, ¿verdad? De tal manera que, en ese sentido, el pecado no puede enseñorearse de un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo. Esa es la base, el fundamento sobre la cual nosotros debemos luchar y batallar con el pecado que combate contra el alma. La forma en que nosotros necesitamos poner en práctica eso obviamente son cosas de tipo conductual, por supuesto que sí, pero esa conducta no brota otra vez de un código moral externo, sino brota de lo que el Señor mismo ha escrito en nuestro corazón. Brota de lo que el Señor ha puesto en nuestra alma por medio de la obra del Señor Jesucristo. Versículo 15. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y miren lo que dice. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿ya? Ese es un hecho, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin la vida eterna. Libertados del pecado, constituidos en siervos de la justicia, y entonces tenéis como fruto la santificación. Entonces la santificación es lo que estamos diciendo que es un fruto del conocimiento que tenemos de Dios y de nuestra relación con Dios. Por eso ser santos, porque yo soy santo, que repite Pedro, ¿cierto?, después en su carta, tiene una connotación trascendente. Porque cuando nosotros pensamos, voy a ser santo, voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a dejar esto otro, y voy a dejar esto porque voy a ser mejor creyente delante de Dios, nosotros estamos apuntando al precepto, pero estamos dejando de lado el principio y sobre todas las cosas la persona. Pero cuando nosotros vamos a la persona, ser santos, el Señor me dice precepto, porque yo soy santo, me dice, porque yo
mi carácter es santo. Entonces, ¿cómo puedo yo santificar al Señor? Entre comillas, ¿cierto? No estoy hablando de que nosotros hagamos más santo al Señor, sino que expresemos esa santidad que el Señor tiene. A eso se refiere el Padre Nuestro, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, lo que necesitamos hacer es saber que el Señor es la base y el fundamento de la santidad. Y en consecuencia también, Él nos concede la gracia para que podamos crecer en esa santificación. Es precioso el versículo 12. Como dice, no reine pues, dejándonos todo, ¿cierto?, establecido. Ahora ustedes son hijos, ya no están, han sido libertados, entonces no reine, no caigan, no hagan esto entonces, manténganse firmes. Claro. Es como cuando veíamos como dijo Jehová, ¿cierto? Lo veíamos Sí. en Éxodo. Y así dijo, y hizo Moisés como Jehová lo había dicho. O sea, en obediencia a lo establecido ya por él. Mantenernos de esa forma. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, o sea, haciendo ya, saliendo de este lugar en obediencia, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Qué maravilloso cómo nos deja en claro lo que ha hecho, lo que Cristo hizo. Por tanto, ahora nosotros tenemos esta herramienta, ¿cierto?, de saber cómo comportarnos y de saber lo que hacer para vivir una vida en santidad. Así es. Y notemos otra cosa que podemos observar también en esto. El ser santos porque yo soy santo nos libera de la influencia perniciosa de algunos maestros inescrupulosos que aparecen de pronto enseñando su propio código moral. No sé si me explico. Es decir, cuando nosotros no tenemos la claridad de que Dios es el que establece la santidad porque Él es santo y hemos de reflejar a Dios a través de lo que somos y cómo vivimos, entonces nosotros podemos perder, si no tenemos esa claridad y el concepto sumamente claro, podemos perder entonces el foco, porque podemos pensar que la santidad tiene que ver con el cumplimiento de un código moral que una persona nos dio. ¿Se entiende? Es. Quizás sacando incluso versículos fuera de contexto, porque los falsos maestros hacen eso muy, muy fácilmente. Por ejemplo, mira, tu ropa tiene que ser esta otra no. La forma en que está tu pelo tiene que ser este otro no. ¿Me entienden? Y la gente llega en un momento a decir, ah, no, mira, si no me corto el pelo como dice el pastor, entonces yo estoy pecando contra Dios. ¿Explico? Esos son códigos morales conductuales de personas que simplemente han añadido a la palabra de Dios, los cuales está expresamente prohibido en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Están añadiendo a la palabra. Así es. Y están colocando un código, como lo hicieron los judíos, por ejemplo, del tiempo de Jesús, restrictivo. Tomaron el principio, digamos lo que tenían que hacer, por ejemplo, guardar el sábado, y establecieron un código totalmente restrictivo, absolutamente y minuciosamente restrictivo, al punto que si una persona salía de su casa, primero no podía caminar más de 800 o 900 metros de distancia en el día sábado, pero si esa persona iba con algo, con su, digamos, cambiaba el clima en ese momento y llovía, y se empapaba su ropa, entonces era pecado. No había guardado correctamente el sábado. ¿Por qué? Porque la ropa se mojaba y pesaba más y no podía llevar peso. Es decir, cosas así de absurdas y ridículas empezaron a añadirse. Entonces, la gente del tiempo de Jesús, cuando miraba a los fariseos, pensaba que lo que decían los fariseos y el código de moral que ellos habían establecido era cumplir con eso, era cumplir con Dios, era ser santo. Pero la Biblia no dice eso, y de hecho los códigos morales, y eso lo vamos a ver enseguida,
que se establecen aquí en Levítico, la pregunta es, ¿debemos cumplirlos nosotros? El código, Mm, me refiero de la santidad, de impureza, de pureza, de purificarnos en esto, de hacer un sacrificio, llevar un sacrificio para una ceremonia de purificación. Obviamente no, no, todo eso ya quedó atrás. El punto es el principio que eso, digamos, hacia dónde apuntaba esto. Y allí es donde cambia la cosa. Entonces, cuando tenemos claro que la santidad es en el hecho de que queremos reflejar correctamente a Dios, porque es el despropósito por el cual hemos sido ujú. redimidos, entonces todos esos otros códigos morales que trae un líder espiritual de pronto y que quiere hacer más estricto el cumplimiento de algo, está fuera de lugar. Eso se llama legalismo y es peligrosísimo para la vida de la iglesia, la vida de los creyentes. Y hoy en día eso se ve mucho. Se ve mucho. Hay mucho por ahí que hay que buscar el éxito total. Si tienes un emprendimiento, si tienes esto y no has prosperado, no es visible, no es fructífero en esto, incluso ante los pares, ante los demás, mejor le dicen, mejor ni digas que eres cristiano, Claro, no, sí. porque te van a ver como un derrotado. Entonces un cristiano no puede ser alguien mediocre, alguien de esto. ¿Qué estamos añadiendo hoy día? Sí, totalmente, totalmente. O cuando, o cuando, por ejemplo, un líder espiritual se mete en la vida de la gente al punto de decirle con quién se puede casar y con quién no se puede casar. Cómo vestir, qué zapato comprar, si va al dentista o no va al dentista, qué ver, Claro, cuándo ver, qué cocinar, esas y personas eso son se ve esclavas hoy de en un día. hombre, pero no son siervos del Señor. Ujú, Eh, hay libertad. El Señor nos dio libertad, pero la libertad obviamente no para hacer el mal. Pero el mal conforme a lo que dice la Escritura, no conforme a lo que un hombre conjetura. así Por es. eso digo yo que cuando no tenemos claro esto, entonces podemos desviarnos fácilmente del camino. Y lamentablemente eso ha ocurrido muchas veces al punto de que las personas, estos líderes inescrupulosos, tienen el control total sobre las personas, el control psicológico, el control sociológico inclusive, es decir, con Ujú, quién te puedes juntar, con quién no te puedes juntar. sí, si puedes ¿Sí? o no visitar incluso a un hermano. Exactamente. No, a ese que salió de la iglesia no lo visites más. Ujú, Tienes prohibido porque si no vas a pecar contra Dios. Eso es totalmente un abuso absoluto de un liderazgo que no es bíblico. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o debemos hacer como pastores? Nosotros le enseñamos a la gente, miren, este es Dios, miren a Dios, contemplen a Dios, vean a Cristo, contemplen a Cristo, vean su vida, ujú, miren cómo Él fue compasivo. Eso es lo que nos está diciendo, si caminamos por su senda, tenemos que ser compasivos. La senda, el camino, no lo inventamos nosotros, ujú. el Señor lo estableció. Él es el camino, recuerden. Entonces, cuando ocurre eso, la gente tiene un deber, pero no para conmigo como pastor, ni para con mi iglesia, tiene un deber para con Dios. Cuando alguien es consciente que tiene un deber para con Dios, cambia todo. Entonces, por eso Pedro repite lo de Levítico, sed santos porque yo soy santo. Ese es la base y el fundamento de todo. ¿Cómo entonces expresamos mejor el carácter de Dios? Siendo santos. ¿Y qué significa eso? Apartarse de toda iniquidad. Ojo, no solo en conducta, sino también en la intención de nuestro corazón. Recuerden cuando el Señor habló en el sermón del monte, dijo, oíste que fue dicho no matarás. Pero yo te digo que si te enojaste con tu hermano, ya lo asesinaste en Ya tu lo corazón. ¿Ves? El corazón es lo primero que tiene que cambiar antes que cambie la conducta, porque yo puedo cambiar externamente, abstenerme de algunas cosas externamente, pero en mi corazón sigo en la misma línea. ujú. Y eso es hipocresía, eso es colocarse una máscara. Entonces, es lo que el Señor le dijo a los fariseos, ¿se acuerdan en Mateo capítulo 23? Le dijo, ustedes recorren cielo, mar y tierra para ser un prosélito y lo hacen 2 veces más Ujú. hijo del infierno. Es decir, dijo, ustedes le dicen a la gente que lo que tienen que hacer y ustedes no mueven Lo hace. un dedo para poder, ¿cierto?, hacer eso. Es decir, le dicen a la gente lo que tienen que hacer y ustedes viven totalmente en contra de eso.
Y ese es un problema grave porque cuando la hipocresía se hace patente en una iglesia, en el liderazgo, evidentemente la iglesia va a copiar el liderazgo. ¿Mm? Entonces, si una persona, por ejemplo, y esto es son anécdotas nada más, a través del tiempo de 25 años de ministerio, alguna anécdota que de pronto uno va a un supermercado y por allá en otro pasillo anda un hermano. Y un hermano de pronto echa su botellita de vino, ¿cierto?, en el carrito, o una cerveza, y de repente, ¡oh, ahí está el pastor! Y se pone rojo y no hay nada que hacer. Claro, y en ocasiones empiezan a volver a colocar las cosas en el lugar. Eso es absurdo, absurdo, porque los pastores no somos inspectores de la gente, no somos la policía secreta. No, cada creyente es responsable delante de Dios. Así Y, es. y es más, si está haciendo lo correcto, ¿por qué se pone nervioso? Ujú. Es decir, la misma conciencia a veces, otra vez, producto de un código moral que nosotros le colocamos o la gente entendió que debía hacer, entonces se desvía del camino. En lugar de buscar glorificar a Dios, quiere agradar al pastor o a los líderes de la iglesia. Ese no es el camino. Sé santo porque yo soy santo. El Señor es santo y entonces yo quiero también reflejar su carácter. Porque cuando yo no vivo de acuerdo a lo que Dios es, lo que ocurre es que yo estoy desfigurando el carácter de Dios. Estoy diciendo, Así es. yo soy creyente. Y una persona puede decir, ¿y así es Dios? Ujú. Porque tú reflejas a Dios, se supone. ¿Así es Dios? Yo estoy distorsionando el carácter de Dios cuando no vivo en santidad. Así es. Y hoy en día, yo creo que una manera fácil de ir revisando el liderazgo, de cómo verlo, es cuando el líder, el pastor, nos lleva a seguir a Cristo, a seguir lo que está estipulado en las Escrituras, a comportarnos como dicen las Escrituras, o reflejar lo que Él está haciendo. Síganme a mí. Mm. Síganme lo que yo le estoy diciendo de esta forma. Aquí dice esto, pero vamos a buscarlo de esta forma para comportarnos delante. Entonces lo van siguiendo a Él. Sí. Es donde tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por medio de las Escrituras. Es el único medio. Nosotros, entre más podemos leer, entre más podemos escudriñar, nos vamos a encontrar con todas estas verdades. Y vamos a poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Lo que tenemos que seguir realmente al Dios de las Escrituras o a los dioses de este mundo que se están levantando día a día. Así es. Y otra cosa importante allí también, hermano Juan, es el hecho de que, por ejemplo, yo puedo aparentemente ser muy bíblico. Y aquí también hay otro engaño. Aparentemente ser muy bíblico, pero saco versículos fuera de contexto. También. Saco versículos fuera de contexto, por ejemplo, cuando yo tomo un texto del Antiguo Testamento, como el caso de una ley de limpieza o purificación del Código de Santidad Levítico, y yo lo aplico literalmente ahora. ¿Mm? O cuando yo leo una historia en el Antiguo Testamento, y entonces digo, yo también puedo vivir así porque este era un hombre de Dios. Me explico, por ejemplo, cuando yo veo a Jacob y veo que Jacob tenía 2 esposas y varias concubinas, ¿cierto? O yo veo a David en la misma condición. Entonces yo digo, pero David era conforme al corazón de Dios, yo tengo que vivir así. No, la Biblia no está dando un mandato que tú vivas así. No hay un precepto para eso. Así es. Sino que está relatando hechos. Y esos son hechos históricos. Entonces yo cuando tomo eso y lo aplico como principio, bueno, obviamente se distorsiona todo. No sé si se acuerdan del profeta de Peñalolén. Sí. Él tomaba como referencia a Jacob y tenía varias esposas. Pero obviamente la Biblia dice que el lecho sin mancilla es grato delante de Dios. Entonces claramente no está hablando de poligamia. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con eso, con escuchar a alguien decir, pero aquí la Biblia dice que este hombre vive así, entonces yo también tengo que vivir así porque este hombre agradó a Dios. Entonces, no.
No tenemos que tener mucho cuidado con sacar fuera de contexto versículos bíblicos y también descontextualizarlo en la aplicación extemporánea, es decir, fuera de tiempo, fuera de lugar. Hay un principio. En el Antiguo Testamento la interpretación de la Biblia es interpretar la Biblia, sacar el principio y entonces ese principio que es universal, aplicarlo. Y más aún cuando ese principio aparece claramente establecido en el Nuevo Testamento. Pero cuando se trata de una ley circunstancial, de una ley civil y circunstancial, como por ejemplo la ley del siervo hebreo, por ejemplo, que cuando se empobrecía se podía vender a uno de sus hermanos y a 6 años le tenía que trabajar a esa persona simplemente por la comida y por tener un lugar donde dormir, donde vivir, y luego al 7º año tenía que ser dejado libre. Ese es un hecho histórico, no es repetible en el día de hoy. Hoy día nadie va a un juez, ¿cierto? Y que le perforen la oreja como señal de que esa persona dijo voy a servir a mi amo para siempre. ¿Se dan cuenta? Es algo peligroso entonces interpretar literalmente algo que tiene que ser interpretado en su contexto, sacado al principio y luego aplicado. ¿Y cómo vemos todo eso? ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos saber lo que está bien, lo que no? Volvemos al mismo principio, escudriñar las Escrituras. E interpretarla correctamente también. Para eso están los principios de hermenéutica. Porque alguien puede decir, pero si el pastor todo lo que dijo está en la Biblia. Claro. Mire, aquí está el versículo, mostró este versículo, mostró la vida de este, mostró esto, ¿no ven? Eso es correcto. Pero está fuera de contexto. Por eso es que es importante estudiar la Escritura, estudiarla aplicando los principios hermenéuticos, los principios de interpretación que son generales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno ve un texto donde la Biblia dice que el Señor Jesucristo, por ejemplo, le dijo a uno, lávate, anda y lávate y vas a recobrar la vista, échate agua en los ojos y vas a recobrar. Obviamente está hablando de un hecho histórico. Entonces no es repetible el punto. ¿Cuál es el principio? Que el Señor es compasivo y misericordioso. El principio es que el Señor se preocupó de las necesidades de las personas, no solo la necesidad espiritual, sino de las otras necesidades que tenía, en este caso física. Multiplicó los panes y los peces porque la gente tenía hambre. Es decir, ese es el principio. Pero no vamos a esperar que nuevamente vuelva a ocurrir eso. Y vamos a decir, como ocurrió ahí, entonces va a ocurrir literalmente acá. No. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Hay que tomar lodo ahí, cubrir los ojos y enviarlo a lavar. No. Claro, no. Primero, el Señor no está presente hoy físicamente en la tierra. Está presente a través de su Espíritu Santo, por supuesto, todos los días en nosotros. Pero desde el punto de vista de la interpretación hay que ser muy cuidadoso. Por eso es que, como dije, estamos dando un contexto general para que usted no sea engañado después y para que esté seguro que está siguiendo al Señor y no está siguiendo un propio concepto que alguien le enseñó que era el cristianismo. Esto es cristianismo. Cuando, por ejemplo, pensamos en el concepto de la mundanalidad. ¿Qué es lo que es la mundanalidad? Necesitamos ir a la Biblia para saber lo que es mundano. Por ejemplo, juntarse con personas no creyentes no es mundanalidad. Vivir de acuerdo a los principios de las personas no creyentes es mundanalidad. ¿Entiendes? Comportarse como ellos lo hacen. Exactamente. Eso es mundanalidad. Y es más, mundanalidad también es aquello que está en mi corazón y que tiende a ser seducido por el mundo. Entonces también hay un principio interno de mi corazón que tengo que luchar con eso. Por eso es que Pedro dice que debemos luchar contra los deseos que combaten contra nuestra alma. Los deseos pecaminosos que combaten contra nuestra alma. Allí también, entonces, hay algo del mundo en mí que yo tengo que luchar para quitarlo de mi corazón, obviamente considerando la ayuda inestimable del Espíritu Santo. Así es, por eso la importancia, no queremos decir que hoy día, así como el Señor pudo sanar a ese ciego de la forma que se debe repetir igual, el Señor lo puede hacer hoy
en día con quien quiera, de la forma que Él quiera. Él es soberano y, y suyo somos. Pero Claro, vamos por a supuesto. repetir esos patrones, esas formas que fueron en su tiempo con un propósito, es donde tenemos que tener cuidado. Ahí es donde hay que tener cuidado. El principio sigue tal cual. ¿Cuál es? Así es. Dios es compasivo, misericordioso y tiene poder para sanar. Cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Ese es el principio. Pero no Así podemos es. repetir lo mismo. Es lo que ocurrió un tiempo, no sé si se recuerda, pero donde la gente decía que tenían que dar vuelta alrededor de algo, ¿cierto? 7 veces. Claro. Obviamente Para- eso no tiene sentido. Es ilógico, irrazonable y obviamente irracional, quiero decir, y además es contrario a lo que las escrituras mencionan. Una persona en su cuarto orando por algo, el Señor Ujú, puede usar esa oración para hacer algo extraordinario. así Simplemente es. donde nadie lo ve, donde está Él y el Señor. Con lo que ocurrió históricamente con George Mueller, por ejemplo, Sí. este hombre de fe Padres en huérfanos. Inglaterra, solamente orando, ahí en su cuarto, ocurrieron cosas extraordinarias, pero eso es por el poder de Dios. Y él no tuvo que hacer ningún tipo de cosa, no tuvo que tirar aceite, ¿cierto? Sobre Ni las hacer calles. campaña, ni hacer campañas de cadenas de oración, campañas por esto, porque entre más oramos, el Señor nos va a oír más. Claro, claro, no. El Señor El Señor nos conoce. lleva a orar para responder la oración muchas veces, otras veces para decirnos todavía no y otras veces para decirnos no, simplemente. Ujú, Pero así eso es. es una expresión de una dependencia de Dios. Señor, yo quiero esto. Señor, el Señor dice, te lo concedo. El Señor dice, no te lo concedo. El Señor te dice, eh, Espera un espera, poco. sigue orando. Es decir, hay muchas formas, ¿cierto?, en que el Señor responde a la oración, pero siempre la responde. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así es. Pastor, vamos a continuar en el siguiente capítulo de este programa, porque ya hay mucho desarrollo todavía para ver cómo el Señor ha establecido este código de santidad. Y, y como siempre, ya la hora nos alcanzó. Parece muy corto. ¿Quieres cerrar con algo más específico? O para retomar después en el próximo capítulo. Sí, principalmente para decir lo que hemos dicho también en el contexto. Primero, que el código de santidad que se estableció en el Antiguo Testamento tenía un papel pedagógico, es decir, instructivo. Quería enseñar el principio fundamental. ¿Cuál Ujú. era? Ustedes no se contaminen. Ustedes busquen siempre ser puros y santos delante de Dios. Ese es el principio. Hacia allá nos quiere dirigir. La base y el fundamento es porque yo soy santo. Entonces, si Ujú. ustedes llevan mi nombre impreso en su alma, entonces su forma de vivir debe hacer honor a ese nombre que llevan. Eso es lo que el Señor está diciendo. De hecho, lo dice más adelante de una forma explícita cuando habla del el nombre de Dios. Por ejemplo, dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, No, hombre. para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico. ¿Lo nota? Ujú. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. ¿Por qué? Porque proceden de mí y mis mandamientos revelan y reflejan mi carácter. No profanéis mi santo nombre. No. Profanarlo significa hacerlo vulgar, ordinario, mundano, que no tiene ningún tipo de distinción. No, yo soy distinto. Entonces, ustedes vivan también como personas distintas, no para enorgullecerse, sino para reflejar mi nombre y para honrar mi nombre. De esa manera, yo seré santificado en medio de los hijos de Israel. Y yo, Jehová, que os santifico. ¿Lo nota? Hay una referencia clara a esto. El Señor es santo, el Señor nos da el mandato de ser santos y ese principio de la santidad, cuando vivimos de acuerdo a ese principio bajo los estándares de Dios, entonces reflejamos el carácter de Dios a los demás como un Dios santo. Allí está la base y el fundamento de por qué necesitamos crecer en santidad. Amén.
Gracias, pastor, por compartir con nosotros. Vamos a continuar desarrollando en estos capítulos. Yo creo que vimos solamente una pequeña introducción a lo que es el Código de la Santidad, porque Sí. lleva mucho y hay mucho para ir compartiendo en lo que estamos viviendo también el día de hoy y cómo llevarlo a la Amén. práctica. Así que gracias, y a cada uno de nuestros hermanos, Señor les guarde, les fortalezca, y nos encontramos en un próximo capítulo de su programa, Aprendiendo Juntos y en Armonía. Que Dios les bendiga. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.